están todos? Muy buenas noches. Bienvenidos a una edición más de su programa La Hora Tributaria. Como siempre, los miércoles a las 9 de la noche estamos saliendo con el programa. Vienen novedades para la próxima semana. El día de hoy, en principio, agradecerles a todos por su asistencia, pero sobre todo mi homenaje y mi saludo a todas las damas que nos acompañan el día de hoy en el programa, conmemorando el día de hoy el Día Internacional de la Mujer. Eh, Además, nuestro saludo también a Estudio McDowell y Asociados, Estudio Ribeiro, MDL Asociados y, como no, siempre al Colegio de Contadores Públicos de Lima, por permitirnos también el día de hoy estar con todos ustedes. El- la programación, como ya lo habíamos anunciado, implicaba que desde el día de hoy y en las próximas semanas vamos a hacer un repaso de todo lo que son los gastos deducibles, pero vamos a detenernos un poquito en el tema sobre todo de qué es lo que yo debo tener previo a intentar sustentar o sostener un gasto. Y esto en el marco de que tenemos a la declaración de impuestos o a la declaración de regulación anual del impuesto a la renta, por dicho, en cierre. Vamos a compartir, si me permiten, la pantalla. Permítanme un segundo, por favor. Bien, ¿me confirma si se está viendo la pantalla, por favor? Sí, tenemos visualización de pantalla. Perfecto, Luis, muchas gracias. Bien, entonces vámonos a un poquito a revisar los temas que queremos ver el día de hoy con ustedes. Y es que básicamente lo primero que tenemos que hablar es enfocarnos un poquito en el contexto de gastos deducibles. Hoy vamos a ver temas previos a lo que es deducibilidad del gasto y que son sumamente necesarios. Vamos a ver un poquito de ciencia y otros criterios para poder sostener la deducibilidad del gasto. Vamos a ver el día de hoy evita tributario y cerramos con incobrables por hoy. Hoy vamos a hablar de esos temas. En la siguiente semana, esta es una, si se quiere, un programa que va a tener tres partes. Hoy lanzamos la primera parte y todavía nos faltarán dos más para poder revisar la deducibilidad de gastos. Es importante tomar en cuenta que precisamente estos criterios que vamos a poder enfocar van a poder reforzarnos un poquito más en cómo sostener, y decía yo, precisamente un gasto deducible. Lo principal, la fehaciencia. La fehaciencia va a ser, si se quiere, el criterio más significativo que se va a tomar en cuenta desde el punto de vista de la administración tributaria, y eso es un criterio que no solamente se recoge en la fiscalización, hay que tomar en cuenta que el principio se va a utilizar precisamente para qué, para darle soporte a a la veracidad de un gasto. Ojo, me corrijo, a la veracidad de una operación, sea ingreso, costo, gasto o inversión, sobre todo con incidencia en la determinación del impuesto a la renta. ¿Y esto por qué? Eh, Porque es necesario que para que podamos sostener ese gasto, desde el punto de vista de la formalidad, se tenga que dar soporte documentario adicional a lo que podría ser solamente la factura. Si es que esto es lo que tenemos que tomar en cuenta como vía principal, entonces también hay que tomar en cuenta que la administración tributaria sí puede desconocer un gasto, ¿de acuerdo? Si no cumple con ciertos principios o aspectos que se va a tomar en cuenta. ¿Por qué es importante decirlo? Estamos a puertas la DJ anual. Se entiende que se ha llevado un control de todos estos temas a nivel de gasto, pero sobre todo se ha llevado el control a lo largo del ejercicio. Si no lo comentamos ahora, que precisamente estamos a puertas de ello, probablemente tengan aspectos que pudieran
colisionar frente a lo que ustedes van a declarar en en alguna de las operaciones que ustedes van a tener que tomar en cuenta por efectos de la declaración. Fehaciencia, entonces, cuando hablamos de esto, estamos hablando de acreditación documentaria, de sustento documentario, ya que está de moda de elementos de convicción o medios probatorios. Creo que Oscar Sánchez estaba por ahí. Si es el Oscar Sánchez, al que conozco desde SUNAT, seguramente cuando yo diga medios probatorios le va a sonar picantoso. Causalidad. Es el segundo criterio que va a mirar la administración. Y ahora, ojo, lo vamos a ver un poquito más adelante. Primero nos va a mirar por el tema de fehaciencia y luego nos va a mirar por el tema de causalidad. La causalidad va a ser lo que vamos a ver precisamente ahora, más adelante, en el sentido de la deducibilidad del gasto. Por eso, la fehaciencia es un tema y la causalidad es si es deducible o no. El devengado, que es un principio básicamente contable respecto del reconocimiento de esos gastos, pero frente al reconocimiento también del ingreso. Eso estamos hablando del artículo 57, cuando hablamos de causalidad estamos hablando del 37, el 44, el 21, cuando hablamos de vengado del artículo 57. Y por último, la formalidad, que es los requisitos que debería yo cumplir con ocasión de la deducibilidad en cada gasto en particular y según lo que corresponde. Cuando hablamos de 37, 44 y 21, es que estamos hablando primero de la ley del impuesto a la renta, artículos 37 y 44, en principio, pero ojo, no son los únicos que tomar en cuenta. Y cuando hablamos del 21, hablamos del 21 del reglamento, eso siempre tenganlo presente, 37, 44 y 21 es lo que van a tener que mirar precisamente por efectos del cierre. Y entonces, ¿qué es fehaciencia? Si ustedes ubican, o si quieren ubicar el concepto, mejor dicho, en las normas tributarias no lo van a encontrar. No está recogido específicamente en una definición. No lo desarrolla la ley del impuesto a la renta, pero la importancia del criterio que está recogido en diversa jurisprudencia es sustento. ¿De acuerdo? Ese es el fondo del asunto. Entonces, para detectar esas operaciones no reales, hipotéticamente o potencialmente no reales, desde el punto de vista de la administración, invoca primero el criterio de fehaciencia. Lo primero que me va a atacar es eso, precisamente, y por eso es que muchas veces nosotros decimos, oye, pero ¿por qué me atacas lo formal? Pero si sustancialmente, no, pero espérate un ratito, que primero demuéstrame que el gasto fue real. Y se van a dar cuenta más adelante, no solamente basta que me des el comprobante, la guía o lo que fuere, sino que necesito inclusive documentación mucho más, ah, documentación adicional, no necesariamente contar. Esto es lo que nosotros vamos a tener. Vamos a conocer, en todo caso, vamos a referirnos a ellos como los medios probatorios, la documentación sustentatoria para poder precisamente forzar, si se quiere, o buscar que la administración reconozca la realidad de la operación. Es importante que lo tomen en cuenta, que estamos cerrando el ejercicio, van a ustedes a declarar gastos deducibles y no deducibles, se van a enfrentar a las adiciones y deducciones y por supuesto, si no han tenido el cuidado de la fehaciencia, van a tener problemas ahora para sostenerlos después. Criterio que no solamente les va a servir para la DJ anual, sino para lo siguiente también. De hecho, el Tribunal Fiscal lo recoge como parte de su jurisprudencia. Hay diversas jurisprudencias sobre fehaciencia, cito solamente algunas, pero me gusta lo que se recoge en este párrafo, más allá del considerando de la administración. Lo importante aquí es que lo que menciona el tribunal es que para adquirir el derecho al crédito, ojo, en esta resolución hablaba del crédito, es necesario que el contribuyente mantenga un mínimo indispensable de elementos de prueba que acredite que los comprobantes que sustentan su derecho corresponden a operaciones reales. Nótese que el tribunal está diciendo, no solamente a la administración, nos está diciendo a nosotros también, oiga, contribuyente, por si acaso, es su obligación mantener un mínimo indispensable de documentos que a la hora que usted intente sustentar ese gasto, sustentar ese crédito, sustentar esa operación, bueno, sea suficiente para convencer a la administración de que realmente el gasto existió. Para algunos les puede parecer un poco exagerado, fuera de lugar, para otros les puede, porque claro, algunos me pueden decir, no, pero un ratito, pues no le corresponde a la administración que me demuestre más bien que el gasto no es, sí, precisamente la administración va a demostrar que el gasto no existe porque va a utilizar tus medios de prueba. Y no se está transgrediendo ningún principio, porque por ahí me decían, sí, pero el principio de la inocencia y todo lo demás. Esto no estamos hablando de penal, exacto. Esto es administrativo.
Y ciertamente la obligación de guardar la documentación corre por parte del deudor tributario, ¿no es cierto? No es la administración la que está obligada porque ella no maneja tu información, no maneja tu documentación. Y a mayor abundamiento en la documentación, y ahora veremos por qué, entonces corresponde al contribuyente que precisamente guarde ese mínimo de elementos adicionales que le permitan demostrar que la operación existió. En términos prácticos, ¿se tiene que sustentar el origen? Sí. ¿Se tiene que sustentar el destino del desembolso? También. En otras palabras, tienen todos, tenemos que acreditar la documentación que no sea solamente lo conocido contablemente, lo que es lo regular, lo común y lo que suele suceder. Factura, guía, detracción, retención. Genial, hasta bancarización. Me parece perfecto que lo tenga. Pero además tienen que ir un poquito más allá. Se respalda este pedido precisamente en el artículo 87 del código, que recuerden nos obliga a guardar la documentación por los plazos mínimos que establece la norma. Según sea el plazo prescriptorio, se puede el que resulte mayor y yo estoy entonces bajo la responsabilidad de tenerla a mano y poder mostrarla en su debida oportunidad. Es importante entonces que no solamente, nótese una cosa, criterios para establecer fehaciencia los vamos a ver un poquito más adelante en unos cuadros que he preparado, pero también es cierto que tienen que observar más allá de cómo sustentar, que tengan el sustento. Me refiero a que diversos casos, cuando me ha tocado ir hacia el campo, evidentemente, pueden observar lamentablemente que no se tiene un criterio de archivo, no se tiene política, ahora que estamos hablando en las épocas de la aplicación de NIPS, no hay política de archivo, no hay política inclusive de ordenamiento, porque todo tiene una lógica de por qué se hacen las cosas. Y lamentablemente luego caemos en este tipo de situaciones que pudieran ser insalvables. En carta del 2015 que absolvía una consulta sobre fehaciencia, la administración misma responde que no resulta suficiente que el desembolso sea necesario para producir, recuerden, la causalidad está vinculada al producir ingresos o mantener la fuente generadora de ingresos, sino que además tiene que acreditarse que las operaciones que las originan realmente se hubiesen realizado. Entonces, esa acreditación tiene que realizarse a través de medios probatorios según cada caso en particular, porque claro, no necesariamente los medios probatorios que tú utilizas para sustentar una adquisición cualquiera van a ser los mismos para sustentar una adquisición de existencias o de propiedad, planta y equipo o de servicios. Son distintos, ¿de acuerdo? O los vinculados a personal. En consecuencia, lo que tú tienes que hacer es buscar qué elementos son los que tú tienes que añadir a esa sustentabilidad dependiendo de el tipo de gasto. Y eso es sumamente importante que lo tengan en cuenta para que puedan construir, estructurar, definir eh, y, como no, delinear una política adecuada que les sirva precisamente para que puedan no tener sorpresas luego al momento de hacer una sustentación respecto de cualquier gasto, o inclusive para que así lo tomen en cuenta para poder hacer la DJ. Recuerden que estamos hablando de, este es el preámbulo. Para irnos a gasto deducible, es muy fácil que yo les diga, artículo 37, no, y les podría decir que lo vamos a hacer, pierdan cuidado por eso, pero esto es lo que tenemos que entender como premisa. Y ahora, después, cuando ustedes vean al 37 y lo vayamos a ver, artículo, perdón, inciso por inciso, ahí es donde vamos a observar, ok, esto es lo que me pide la norma. ¿Recuerdan fehaciencia? Y ahora, ¿cómo lo complemento? Porque ese es el punto que vamos a tener que ver, porque así las cosas están delineadas. Entonces, sin demostración de ello, es decir, si ustedes no demuestran fehaciencia, luego no van a poder determinar causalidad. Luego van a tener un problema para poder sustentar la causalidad. Otra vez, fehaciencia es una cosa, causalidad precisamente es 37, 44 y 21. Entonces, si yo no tengo claro el concepto de fehaciencia, si yo no lo tengo fuertemente
disculpen la redundancia, fundamentado, entonces sí voy a tener problemas. ¿Qué va a suceder? La administración me va a desconocer el gasto. Y por falta de fe de ciencia, lo primero que me va a decir es, bueno, lo siento, pero no me has acreditado esto. Entonces, si no se cuenta con la documentación, por lo menos la mínima necesaria, podemos caer en el vacío del desconocimiento. Y si fue cierta, para deducción de gastos, lamentablemente terminarán siendo desconocidos por esta falta de fehaciencia. Me ha pasado en varias oportunidades. Pero el gasto fue real, sí, pero no me demuestra que fue real. Hay una contradicción aparentemente, pero, pero lo tenemos que tocar para poder entender luego lo que viene después, precisamente causalidad. Y como les decía, nos metemos al artículo 37, preliminarmente todavía porque nos falta ver algunas cositas más. Ok, el 37 que me dice, te permito que deduzcas gastos. Ojo, siempre y cuando se encuentren vinculados a la fuente productora de renta o ingresos o el mantenimiento de esa fuente o que te sirvan para generar ganancias de capital. Siempre y cuando no estén prohibidas por la ley. Ahí es donde me dice, mira el 44 por si acaso, porque hay varias cositas que están prohibidas. ¿Ok? Fehaciencia y luego amarro causalidad. Es verdad que, si bien es cierto, el 37 me dice qué gastos puedo deducir, también es cierto que muchos de ellos están sujetos a limitación, ¿de acuerdo? Y luego, como les decía, en el 44 van a ver los que no son deducibles. Es decir, no puedes ni siquiera pensar en alguna fórmula que te permita tener un gasto deducible que esté especificado en el 44 porque no te lo voy a permitir. Entonces, tenemos que precisar que luego de la fehaciencia, la administración lo que va a analizar es la causalidad. Ojo, primero fehaciencia, luego causalidad. No es al revés. Por eso es que es importante que lo tengan claro, porque todo el mundo se preocupa por causalidad. Todo el mundo se preocupa por deducibles y no deducibles. Y todo el mundo se está preocupando por aplicar la NIC 12, ¿no es cierto? Perfecto, me parece genial. Mi aplauso, por supuesto, a todos los que estén haciéndolo. Pero cuidado, porque lo primero que tienen que ver es fehaciencia. Luego encontrarán otros criterios adicionales para poder evaluar que ese gasto sea sostenible. Normalidad, razonabilidad y generalidad de corresponder. Sí, es cierto. Luego tendremos que ver esos. Criterios que también están recogidos por la jurisprudencia y abundantemente, dicho sea de paso. Entonces, vamos construyendo nuestra trazabilidad que apunte a sostener mis gastos. Fehaciencia, causalidad y luego normalidad, razonabilidad. De esa forma, si lo tomen, que tiene que tomarlo en cuenta, mejor dicho, de esa forma van a poder sostener precisamente el gasto. Entonces, ¿qué pasa si la administración desconoce el gasto por fehaciencia y por causalidad? Ojo, la causalidad se analiza cuando se ha demostrado la fehaciencia. No se sostiene un reparo por fehaciencia y no causal a la vez, porque ahí sí provocaría la nulidad del reparo, como lo dispone en todo caso o tal como el criterio lo ha evidenciado en la RTF del 2016 de la Sala 3. Quiere decir que hay un orden también en la revisión, pero nótese, y por eso es que es importante que hayamos hablado de todo esto. Lo primero que tiene que realizar la administración, y lo sabe, es fehaciencia. Si superan el punto de fehaciencia, van a causalidad. Pero no puede hacer la administración un reparo por fehaciencia y causalidad a la vez, porque es un filtro de consecuencias. No es que todo se filtre al momento, por lo menos en estos dos criterios. ¿De acuerdo? Eso sí tómenlo en cuenta para sus gastos deducibles. Y cuando hablamos entonces de gastos deducibles, ¿y qué tengo que hacer? Porque todo el mundo siempre me dice, oye, fehaciencia, sí, preocúpate por sustentar, sostener los medios de prueba, elementos de comisión, como quieran llamarle, porque está de perfecto. Pero ciertamente, si yo hablo de bienes, entonces tendría que apelar a una estructura que demuestre la secuencia de esos pasos que apunten a fortalecer la fehaciencia. Y si bien es cierto que en algún momento lo hemos conversado, es bueno reiterarlo, en el sentido que, por ejemplo, cuando yo compro bienes, sí es cierto que va a haber factura, yo no lo dudo, va a haber guía de remisión, tampoco lo dudo,
Pero previamente a eso, entendería yo que debería haber una búsqueda de precio, alguna cotización, tal vez una cotización comparada, porque no necesariamente, salvo que, no necesariamente me voy a basar en una sola, salvo que, obviamente, por usos y costumbres, se tenga un proveedor específico para, por cuestiones de calidad. Pero hoy también habrá una comunicación previa. Puede haber una orden de compra. Debería haber una orden de compra. No necesariamente va a haber un contrato, pero por lo menos una orden de compra sí es la orden de que se adquiera determinados bienes o existencias. Y por supuesto que pueden haber términos y condiciones, insisto, no necesariamente un contrato, pero teóricamente pueden haber comunicaciones cruzadas que demuestren precisamente que sí llegué a pactos previos, ¿de acuerdo? O a condiciones de entrega, o a situaciones vinculadas al establecimiento de precio, o situaciones vinculadas también al establecimiento de calidad. Por supuesto que tendrá que haber guía de remisión. ¿Pongo cuál? ¿Por qué pongo cuál? Porque recuerden, guía de remisión remitente, guía de remisión transportista. Cuidado, que la administración tributaria ha observado, viene observando, de hecho, nos ha sucedido que nos hemos encontrado con observaciones por parte de la administración porque no había o por falta de guía de remisión transportista. Ese pequeño detalle ha motivado que, a pesar de que se pudiera tener todo lo demás, la administración motive una observación porque no se cumplió con la formalidad, otra vez fehaciencia, de la guía de revisión transportista. Luego vendrá el comprobante de pago, factura obviamente, o principalmente, vamos a ponerlo así, y cómo no, debería haber una nota de ingreso que demuestre que las existencias llegaron al almacén, ¿verdad? Sí, porque hasta ahí tengo un tracto documentario, se supone que debería haber pues algún documento adicional que pudiera demostrar. ¿Qué otros documentos adicionales podría construir? Todos los que a ustedes se les ocurra. Sí, en serio. Todos a los que a ustedes se les ocurra. Los que a ustedes se les ocurra. Porque no necesariamente acá. Yo estoy hablando simplemente de la estructura preliminar, si se dan cuenta. ¿Podrían adjuntar documentos fotográficos? Sí. Sí, claro. No hay ningún problema. ¿Podrían agregar un formato adicional que demuestre la entrega de las existencias del almacén? También, muy aparte de la nota de ingreso, que es una formalidad propia del sistema. Karina, a pesar de la bancarización, debe existir previamente una cotización. No es que deba, ¿ok? No me vayan a malinterpretar. No es que deba existir. Lo que yo estoy sugiriendo es, traten de agregarle, hola Karina, buenas noches, espero que hayas pasado un bonito día. Lo que yo intento decir es, agréguenle todos los elementos adicionales que puedan apuntalar a su fehaciencia. Sugiero una cotización. ¿Por qué sugiero una cotización? Porque teóricamente cuando yo empiezo la adquisición de un bien, empiezo por algo, que es indagar y valorizar y tener por lo menos la aproximación a precios. Pero como dije también, puede ser que por usos y costumbres de la plaza sea un solo proveedor con el que trabajo ya años. Ok, entonces por lo menos habrá una comunicación sobre temas de actualización de precio o validación de precio. ¿Sugerido la cotización? Sí, por ejemplo, en los casos en que tengo nuevos proveedores o tengo una nueva existencia que adquirir y no necesariamente debería tener una sola cotización, porque lo que demuestro con tener más de una es que he hecho comparación para poder tener el mejor precio a valor de mercado. Esa es la sugerencia, Karina, no porque deba, sino porque, entre comillas, me va a servir para cualquier situación de demostración de fehaciencia posterior. Lo mismo va a suceder, por ejemplo, con la estructura de servicios. Acá hemos hablado de bienes, luego viene servicios. Es muy parecida. ¿Por qué? Porque igual parto con, se supone que en servicios suelo pedir una propuesta de servicios. De nada, Karina. Una propuesta de servicios es una cotización finalmente. Claro, es que yo si busco un servicio puedo pedir a A, a B o a C y de alguna manera tomo una decisión sobre ello. Además, podría tener una orden de compra, que en este caso normalmente se llama orden de servicio, y por supuesto que puede haber acá introducción de la figura contractual. Por supuesto, porque normalmente en servicios puede ser que llegue a un contrato. No digo que todos tengan que tener contrato, no me malinterpreten tampoco, pero sí sugiero que en todo caso, en las adquisiciones de servicios que sean de cierta envergadura o que ameriten un informe, debería implementarse el contrato. De hecho, inclusive muchas empresas, así sean servicios menores, suelen adjuntar un formato de información o de informe sobre el cual definen cuáles han sido las características del servicio brindado. Por supuesto, habrá comprobante de pago y un elemento adicional que sugiero, conformidad de servicio.
La conformidad del servicio es, bueno, se supone que el servicio fue brindado o a alguien en la entidad o a un área en la entidad. Y se supone que quien recibió ese servicio debería darse por conforme, si es que lo recibió bien o adecuadamente, o tener alguna observación, pero algún documento debería haber o existir para demostrar que el servicio realmente fue brindado. ¿Qué otros documentos se les puede ocurrir que pudiera haber en servicio? Cualquier otro documento que pudiera apuntar al servicio. Lo que acabo de mencionar hace un ratito que no estaba acá, esa ese formato que se puede inventar de alguna forma para poder validar ciertos alcances respecto del servicio o el informe que pudiera acompañar el comprobante de pago sobre la dación del servicio. Son situaciones que va a depender de cada circunstancia y por supuesto de cada entidad sobre lo que cada una desee pedir o necesitar. Al final es documentación, una secuencia de lo que ustedes pueden tener como herramientas que les puedan servir para comprobar la fehaciencia. Nuevamente. Por ejemplo, cuando tenemos descuentos por pronto pago y otra situación que sí he visto enormes vacíos en el tema. Hay muchas empresas que otorgan descuentos y claro, está permitido otorgar descuentos, por favor. No estoy diciendo que estoy en contra de los descuentos, pero recuerden, y ahora que estamos otra vez en el marco de normas internacionales de información financiera, sean plenas o tibias, recuerden que todas las NIFs están basadas en políticas. ¿No? El resumen de aplicar una NIF, o cualquiera, o todas, es políticas, que recuerden que se recogen en la NIF 2, perdón, en la nota 2. Ahora, si es que estamos hablando de políticas, ¿por qué no hay política de precios en muchas empresas? No hay política de precios, no hay política de descuentos, salvo en algunas que suelen ser grupos mayores, en donde sí existe, ¿no? Por ejemplo, las farmacias tienen precio de lista A, B, C, D, en fin. Sí, ellos sí lo tienen. Entonces, cuando ustedes tengan la necesidad de aplicar descuentos por protopago, por fidelización, por algún tipo de circunstancia que ustedes quieran manejar, traten de tener eso en una política, en un documento escrito que diga, bueno, se aplican estos descuentos de esta forma. También procuren difundir, en todo caso, la política de descuentos. ¿Por qué? Porque se supone que el descuento es general, entre comillas. No confundir con la generalidad respecto de personal, sino que debería ser reconocimiento general y que además se puedan evidenciar las condiciones para poder otorgar ese descuento, evidentemente, y el comprobante de pago que deba ser el adecuado para poder aplicar ese descuento. El descuento dentro de la factura, sí, en electrónico también se nos permite, de hecho, de paso, como hay descuentos posteriores a la factura que se pueden hacer con notas de crédito. Esas son las situaciones que ustedes deberían evaluar para poder aplicar una política de descuentos adecuada y que no haya pues, después sorpresas en la administración de en el personal, bueno, en el personal, ustedes recordarán que cuando se hace una fiscalización nos piden pues el organigrama, la estructura, las funciones, si es posible. Bueno, sí, ¿por qué? Porque se evidencia a través de eso, de esa información, la secuencia respecto del tratamiento de la información que va a ser administrada por una determinada persona en la entidad y hacia dónde debe fluir los canales de autorización, a quién, la dependencia, a quién informa, es importante que tengamos el organigrama de funciones y además porque a través de esas funciones voy a poder inclusive sustentar la fehaciencia de ciertos procesos. Yo puedo decir, no, mi proceso de compra es de esta forma y se encarga tal persona. Bueno, el organigrama está. Son situaciones que se van cruzando, ¿de acuerdo? Además de, por ejemplo, en lo que es personal, tener el control de ingresos y salidas, marcación, si se quiere llamar así, tener contratos de trabajo que sean pertinentes y prudentes dependiendo del tipo de trabajador que sea. Y hay que tener un cuidado especial en el tema de correos electrónicos, ¿no? Porque ya sabemos que los correos electrónicos podrían generar dependencia de acuerdo a las normas laborales. Eso es importante que lo tomen en cuenta por un tema de colisión entre las normas laborales y las normas tributarias. Para las normas tributarias nos sirve que el correo, sí, por supuesto que nos sirve, porque lo que hay ahí es una comunicación oficial respecto de una persona que pertenece a una entidad que pudiera haber hecho diversas coordinaciones. ¿Y estas coordinaciones me pueden servir a mí para sustentar fehaciencia? Sí, por supuesto que sí. Ahora, en el plano laboral tendrá que tener cuidado si debía haberle puesto correo o no, era personal dependiente o no, son situaciones que van a tener que ponderar y evaluar con mucho cuidado. ¿Hay formas de superarlo? Sí, por supuesto. La idea es que si van a tener un personal que no sea dependiente, no le pongan un correo con su nombre.
sino con el cargo, la oficina o la función, de manera tal que no necesariamente pudiera generar, pero hay que tener otros cuidados adicionales, porque ahí van a colisionar con dependencias, si es que está rindiendo cuentas, si está subordinado. Así que eso sí hay que tener cuidado respecto del tratamiento que pudiera. Recuerden que también ustedes, por ejemplo, pueden aplicar deducciones por efectos de dietas al directorio. Perfecto, me parece genial. Yo he visto un montón de empresas que de frente la utilidad contable o la utilidad de participaciones e impuestos y el 6% de dietas al directorio. Y yo simplemente hago una pregunta muy básica, ¿no? ¿Cuántas sesiones de directorio han habido en el año? Está al día el libro de directorio. Recuerdo un cliente que le estoy pidiendo libros de directorio hace meses, pero no voy a mencionar. Obviamente no puedo mencionar el nombre de quién, pero hasta ahorita no lo tengo. Pero el tema es que de fondo, si han hecho la deducción de dietas y el directorio no tiene ni una sola acta de reunión, ¿de qué dieta están hablando? Y después se van a sorprender cuando se ha observado el gasto. Entonces, se supone que si hay un directorio, en principio debe haber un acta de Junta General de Accionistas que lo designe, tendrá que haber un libro de sesiones de directorio. Entendería yo que habrán agendas, acuerdos, votación en el directorio y por supuesto que habrá, a partir de una decisión del directorio que toma decisiones sobre política, va a tener que emitirse algún tipo de norma interna para su aplicación, en cuyo caso también habrá una comunicación que demuestre ese acuerdo. Y entonces tendré sustentabilidad de las dietas. Y si no las tengo, no. Ahora, otro tema, los directores deben entregar comprobante de pago. No, el reglamento de comprobante de pago no obliga a los directores a entregar ningún tipo de comprobante de pago. Dicho sea de paso, no se olviden de eso. Recuerden que ahí lo que se hace es documentación interna, obviamente sí la retención y las formalidades que pudiera implementar la entidad. No hay exigibilidad de comprobantes de pago, así que mucho cuidado con eso porque en algún momento ha habido alguna consulta un poco desesperada que me ha tocado atender en el sentido de que el director no quería entregar comprobantes de pago y he tenido que decir efectivamente no está obligado a entregar comprobantes de pago. Y eso lo pueden validar en el reclamo. En el caso de viajes, ¿no? Si se dan cuenta, estamos hablando de los gastos que vamos a ver después, a partir de hoy inclusive, sobre deducibilidad, pero son los temas en los que hay que incidir para que puedan tener un poco más de soporte frente a estos gastos. En el caso de viajes, se supone que tiene que haber coordinaciones previas, o sea, ¿para qué vas a viajar? ¿Cuál es el motivo? ¿Habrá una comunicación previa? ¿Habrá un acuerdo en todo caso directorio para que viajes o alguna indicación de gerencia para viajar? Algo debe haber, ¿no? Y el motivo y para qué. Ojo, cuando yo hago un viaje en una entidad, no quiere decir que necesariamente el viaje va a tener éxito, ¿de acuerdo? Porque yo puedo decir, no, estoy yendo a un viaje para ampliar mercados. Ok, sí, la intención es totalmente saludable, pero de repente no amplié ni uno. No pude concretar ni un solo contrato de venta. Pero por lo menos habrán coordinaciones previas con las reuniones que yo quiero acceder o a las personas con las que yo pretendo reunir. Recuerden que el concepto de pasajes, sean aéreos terrestres, no está involucrado dentro de lo que es viático. Sí es cierto que necesito los comprobantes adecuados de alojamiento y alimentación si es en el territorio nacional, de acuerdo al reglamento de comprobantes de pago, obviamente. Y ahora que estamos en electrónicos todos. Pero si salgo fuera del país, también tendré que tomar en cuenta ello, ¿verdad? Los documentos que se emitan en esos países. Obviamente, sugerencia, ¿no? Porque todo el mundo se lo salta. Bueno, un pequeño informe del viaje. ¿Con quién te reuniste? ¿Qué hiciste esos días? ¿Cuáles fueron los objetivos? ¿Se lograron o no se lograron? Sí, yo sé que es complicado, sobre todo cuando viajan los directivos, ¿no? Perdieron los negativos. Sí, pues hay que recuerden a los directivos que tanto se preocupan en ahorrar plata, es que si pierden los documentos de viaje, entonces se adecúan a la DJ y la DJ solamente es 30% por día cuando hacen viajes en general. Y lo que deben entender es que cuando sí traen comprobante de pago, bueno, entonces ganan el doble de la sustentabilidad por día, ¿verdad? Entonces, bueno, traten de hacérselos entender y de repente por una cuestión de ahorro si se animen y en todo caso no pierdan los comprobantes y se animen también a hacer. Bien. En el caso de capacitación, y estamos hablando ya de gastos vinculados al personal, otra vez, el organigrama es importante. El organigrama es importante, así como obviamente también el listado de personal que va a acompañar ese organigrama. ¿Por qué el organigrama es importante en capacitación? Porque suele darse el caso de capacitaciones que no están en congruencia con la función. Y eso pudiera generar suspicacia interpretativa por el agente fiscalizador. Eso sí, tomen en cuenta y tengan cuidado.
También las formalidades, obviamente, del curso. Habrá un documento de matrícula, inscripción, algún pago, alguna invitación, propaganda. Ahora llegan las capacitaciones por todo lado, por medios virtuales. Habrá un certificado de asistencia o algo de ello. También habrá materiales del curso. Y cómo no, yo lo que sugiero siempre en el tema de capacitación en cualquier entidad a que me toque asesorar es comprometan al trabajador a que haga un informe del curso y que también lo replique y que también haya asistencia interna. Porque eso abunda su fehaciencia, pero también aporta a a la capacitación en general de toda la entidad porque no necesariamente todos pueden ir. Claro, obviamente si es un tema que pueda hacerse de manera general. Hay temas que pueden ser específicos y no necesariamente va a ser de conocimiento de todos. Pero aquellos que se puedan replicar a todo el personal de la entidad, como no que aporta a su crecimiento. En el caso de reparación y mantenimiento, claro, todo el mundo puede generar algún tipo de servicio, pero por lo menos habría que tener algún criterio de necesidad de servicio o si es mantenimiento periódico, alguna política de mantenimiento, sobre todo en lo que es vehículos, ¿no? Tantos kilómetros debe hacerse mantenimiento, por ejemplo. Debe haber una provisión respecto de ese mantenimiento, la documentación diagnóstica, se supone que debería haber también, debería haber un documento de salida del activo que se está yendo a mantenimiento a ser reparado, o la guía de revisión que corresponde en todo caso, como también una conformidad del servicio que se da. Casi todas las casas que hacen mantenimiento lo brindan. Y acá sí agrego documento gráfico. Sí, tómenle foto a la salida del bien que estaba por hacerse mantenimiento y también al regreso que demuestre que el mantenimiento se dio. Es importante que lo tomen en cuenta. En el caso de regalías, algunas empresas aplican regalías. Ok, ya el Tribunal Fiscal desde el año 2019 se ha pronunciado en diversa jurisprudencia respecto que lo que es regalías eh, o deducción de gasto por regalías, no solamente basta el contrato de cesión de uso, no solamente basta la tasación del intangible, no solamente basta que el intangible esté reconocido ante Indecopi o ante notaría, dependiendo del tipo de intangible, sino que además es necesario que me demuestres que esa regalía está vinculada a a la generación de rentas o mantenimiento de la fuente productora de rentas, y en cuyo caso se ha sugerido que se aplique el análisis DEMPE. ¿Qué es el DEMPE? Que se demuestre el desarrollo, la mejora, mantenimiento, construcción y explotación de ese bien intangible, que por ejemplo puede ser una marca. Además, cómo se aplica, cuál es el manual de uso de su aplicación y cuál es lo relevante respecto del negocio de la entidad. Aparte de la provisión del comprobante del pago y la retención que tenga que hacerse. Ojo, cuidado con el análisis de ¿por qué? Porque todo lo que es concepto de regalías, si tiene ese análisis, se va a observar. Hay otras estructuras que ustedes pueden tener, pero antes de pasar a las otras estructuras, me están, Karina, me vuelve a preguntar, si tenemos contratos de servicios con terceros, por ejemplo, servicio contable, ¿se puede especificar en el contrato que de haber gastado extras, como por ejemplo pasajes, este será asumido por la empresa contratante? Sí, por supuesto que sí, es gasto deducible, lo puedes llevar como movilidad o la empresa contratante te lo puede facturar también. No hay ningún problema, va a depender de las condiciones del contrato y de cómo se genere el o reembolso o refacturación. Ok, les decía, hay otras estructuras que podemos conversar también respecto de fehaciencia, por supuesto, por ejemplo, los contratos de mutuo. Cuidado con los contratos de mutuo porque recuerden que está vinculado a la justificación de incrementos patrimoniales, pero también es cierto que esos contratos en lo que es aceptable o la sugerencia más adecuada, y esto de conformidad con la modificación que ha obrado en el artículo 52 de la ley, los préstamos de dinero pueden justificar los incrementos patrimoniales cuando el mutuatario comunique a SUNAT que el mutuante, al momento de suscribir el contrato o al momento de efectuar ese desembolso, no lo ha hecho por territorio debajo de una imposición o, perdón, habiéndolo hecho, se tiene que comunicar, mil disculpas, ¿de acuerdo? O que se haya canalizado esos préstamos a través de entidades financieras o bancarias que estén ubicadas o domiciliadas en territorio de nulo bajo imposición, ¿de acuerdo? Eso, así sean las principales establecimientos permanentes. Eso sí, tómenlo en cuenta porque eso es un punto muy delicado para efectos de su sustentabilidad respecto de fehaciencia. Dame un segundito, tengo un pequeño problema con el mouse. Listo. A ver, otras estructuras.
Bueno, hay que hacer algunas recomendaciones por gastos por asesorías o consultorías, que son gastos por servicios en todo caso. Para tener derecho a la deducción del gasto no es suficiente acreditar que se cuente con el comprobante, sino que además, o el comprobante de las formalidades del registro contable, sino que hay que demostrar el efecto que corresponde a esas operaciones, es decir, cómo se produjeron en la realidad, ¿de acuerdo? Que es lo que les decía, documentación adicional. Otra RTF nos dice que los contribuyentes deben mantener el nivel mínimo indispensable de elementos de prueba. Elementos de prueba y documentos que sustenten los indicios razonables de la efectiva prestación de servicio. ¿Ok? Primero, lo que tengo que demostrar que sean operaciones reales. Segundo, elementos suficientes que precisamente prueben o den a conocer indicios razonables de que se ha prestado el servicio. Y luego viene el tema de la carga de la prueba respecto de que eso haya sucedido. De manera tal que lo que necesito es establecer los tipos de prueba que yo tengo que aplicar para poder generar sustentabilidad. Y cuando hablamos de tipos de prueba, nos estamos adentrando en ciertas especificidades. La administración puede o debe determinar si precisamente existió una operación real o no real para actuando medios probatorios. Y estos medios probatorios están permitidos por el artículo 125 del Código Tributario, 162 y 163 de la Ley de Procedimiento Administrativo General y el 197 del Código Procesal Civil. ¿Qué quiero decir con esto? Que la misma norma te dice, bueno, entonces usted puede presentar cursos de información, análisis, peritajes, informes de terceros, que precisamente permitan sustentar que esas operaciones se dieron, ¿de acuerdo? Eso es que lo que deberíamos tomar en cuenta para efecto de la sustentabilidad. Entonces, no es suficiente con atender aisladamente a las operaciones realizadas, sino que debe tenerse en cuenta una secuencia de, más que negocios, secuencia de acciones que se hayan desarrollado. Si bien es cierto en nuestro país existe la libertad probatoria o la libertad de prueba, y eso está recogido inclusive en la disposición final 41ª del Código Tributario, a los que muchos no hemos llegado por lectura o simplemente no la hemos tomado en cuenta. Entonces, en esa precisamente 41ª disposición final del Código Tributario, ¿qué es lo que me dice? Oiga, por si acaso, cuando se refiere a documentación probatoria, en este código, remítase usted al Código Procesal Civil, artículos 192 y 193. Ahorita les voy a decir qué, pero tengo una pregunta en el chat. Hola César, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, en los gastos de impuestos municipales que asume el arrendador es deducible, los intereses por fraccionamiento es deducible. A ver, los impuestos municipales que asume el arrendador, si es el arrendador, es su gasto propio de él. Si es persona natural, no hay ningún problema. Pero si es que se los está endosando al arrendatario, eso forma parte de la renta de primera categoría y ciertamente el arrendador tendría que tributar renta primera si fuera el arrendatario, ¿ya? Si el arrendatario asume el impuesto, tiene que trasladárselo como renta primera al arrendador, porque eso es lo que está en la norma específicamente en renta de primera categoría, ¿ya? Eso es, corre por tu cuenta, no es mi cuenta porque los impuestos no son trasladables. Pero ¿qué es lo que tendría que hacer en todo caso para deducirlo? Tendría el arrendador que por ese concepto hacer un pago adicional de renta primera, pagar su impuesto del 5% y cobrarte a ti lo que ha pagado, ¿de acuerdo? Eso es lo que tiene que tomar en cuenta para rentas de primera. Y los intereses por fraccionamiento, si son mis intereses, sí. Eso no es esos son intereses moratorios, eso está colisionado con el artículo 44, que es otro tema para efectos de la no deducibilidad en este caso. Ok, decía que en el Código Procesal Civil, artículos 192 y 193, qué elementos de prueba tengo que tomar en cuenta. Y ahí me voy con la libertad probatoria otra vez como concepto. ¿Y qué es lo que está en el artículo 192 como medios probatorios típicos, de acuerdo a nuestra legislación civil? Típicos. La declaración de parte. Recuerden que las manifestaciones son pruebas, ¿eh? Algunos que están diciendo por redes sociales, oye, pero solamente son dichos, por dichos, esos dichos no son pruebas. Sí son pruebas, las manifestaciones son pruebas. Otra cosa es que yo me acoja a la colaboración eficaz y lo que yo digo como colaborador lo tenga que demostrar adicionalmente para poder ganar la categoría de colaborador eficaz, eso es otro tema. Pero la manifestación por sí, la declaración de parte, es prueba, ¿ya? Por si acaso.
Luego, la declaración de testigos, otra vez, manifestación de testigos, es prueba. Así que no es correcto cuando se dice, no, solo son dichos, no, si son manifestaciones y si son pruebas. Los documentos, no hay límite en los documentos, todos los documentos, y ojo, acá hay que entenderlo así, todo tipo de documentos es permitido como prueba. La pericia, todas las pericias, y mi saludo a todos los colegas peritos que nos están acompañando el día de hoy, que nos ven por redes sociales, es también medio probatorio. Así que miren la carga que tienen, o mejor dicho, la importancia de lo que es un informe en un examen pericial. La inspección judicial, por supuesto, que es un medio probatorio, sin dudas. Entonces, tenemos también adicionalmente los medios de probatorios atípicos. ¿Cuáles son los atípicos? Bueno, eso es lo que no están previstos en el artículo 192, que es lo que acabamos de ver hace un ratito. Entonces, estos pueden ser cualquier documento de auxilio técnico que nos permita precisamente sustentar para el caso tributario la fehaciencia. Y se actuarán y se apreciarán de acuerdo con la analogía de los medios típicos y con lo arreglo a lo que el juez disponga. En este caso, claro, el Código Civil alude al juez en materia administrativa o tributaria, tendrá que ser la autoridad administrativa la que me estudie precisamente estos medios atípicos. ¿Qué tipos de prueba puedo tener? Bueno, fotos, sí, fotografía. Documento fotográfico, documento. Recuerden que les dije documento no hay restricciones, bueno, libertad probatoria, documento fotográfico. Videos, documento fílmico. ¿De acuerdo? Cualquiera, el de actividades o el de seguridad, documento fílmico. De salida y llegada, por ejemplo. Documentos, otra vez, cuya fecha cierta no puede ser alterada por otros. Muy aparte de lo que es el tema notarial para fecha cierta o la firma legalizada, recuerden que existen documentos que se pueden validar por un efecto de cruce tecnológico para efectos de admitirlos como fecha cierta. Chats, redes sociales, correos electrónicos, documentos compartidos en la nube tienen fecha. Y con un análisis pericial de alta tecnología, dicho sea de paso, también se puede comprobar que sean ciertos. Hay otros tipos de pruebas como las pruebas cruzadas, por ejemplo, en el caso de asesorías o consultorías, contrato de servicios con el cliente, conformidad de servicios. En el caso de asistencia técnica, la evidencia sobre cómo se impartió ese conocimiento técnico que me ha sido brindado, valga la redundancia, qué tipo de materiales se utilizaron, alguna relación de participantes se tiene. En el caso de vigilancia de empresas, hay un reporte de ingreso del personal que accede precisamente para cumplir esa función, alguna manifestación del cliente respecto de algún informe de la prestación de servicio, algún libro de ocurrencias, cuaderno de ocurrencias. En los casos de servicios tecnológicos, algún reporte de uso de materiales por proveedor o de servicios. Son diversos tipos que pudieran, de prueba, en todo caso de elementos que pudieran implementarse. ¿De acuerdo? Y aquí es donde tenemos que empezar a ver ahora sí nuestro artículo 37. Y el primer punto del artículo 37 es el evita. ¿Se acuerdan lo que pasó con el evita tributario? ¿Por qué tengo que hablar de evita? Porque tenemos que hablar del límite para intereses o límite para gastos por intereses. Y en el año 2018, para hacer un poco de remembranza, se publica el decreto legislativo 1424, que introdujo modificaciones a la ley del impuesto a la renta. Recuerdan que hasta ese momento, o mejor dicho, hasta antes de ese decreto legislativo, se aplicaba la regla de subcapitalización como límite de deducción de intereses, el triple del patrimonio, ¿se acuerdan? Eso era en ese tiempo. Pero con esa regla, a partir de del ejercicio 2019, se aplicaba el evita tributario. Perdón, discúlpenme. La subcapitalización que estuvo vigente para el 19 y el 20, y a partir del 21 se aplicó el evita tributario. Claro, el 21 hubo todo un problema de aplicación porque hubo colisiones respecto de su forma e inclusive tuvieron que salir algunas precisiones normativas que ahorita las vamos a ver también. Manuel, buenas noches. En caso de cobranza dudosa, ¿qué pasa si no se registró la provisión en su año y ahora se quiere ajustar? ¿Te parece, Manuel, si me recuerdas esa pregunta luego del evita, porque voy a hablar de cobranza dudosa? ¿Sigue siendo obligatorio para considerar gasto deducible que los contratos de préstamos mayores, etcétera, estén legalizados lateralmente? Es que no es que sean obligatorios. Solamente las transferencias están obligadas a hacer por esa vía, pero otra vez, no es que deba, sino que se recomienda que se le dé fecha cierta. El tema que estén legalizados, o mejor dicho, que la firma esté legalizada, es porque la norma civil y también la ley notarial recoge el hecho de que la legalización notarial produce fecha cierta en el documento. Y lo que tú eh, la fortaleza del documento de esa forma es que puedes probar que sí realmente ocurrió.
¿De acuerdo? Eso es el porqué de esa recomendación o sugerencia. No todos los contratos tienen que ser así, pero siempre se sugiere que en la mayoría de lo posible sea. Los gastos incurridos por la empresa en pasajes interprovinciales, bus y avión y de hospedaje cuando asesor contable los visite a sus oficinas son gastos deducibles siempre y cuando sean parte de su contrato. Si el asesor es externo, lo que tiene que ser especificado en el contrato es que precisamente la empresa corre con esos gastos para que puedan ser así tratados. Si no, y si no tienes especificidad en el contrato, si van a quedar en el aire y si pueden ser cuestionados. Manuel, tu pregunta queda pendiente, permíteme llegar a lo que es provisiones de cobranza dudosa. A ver, entonces les decía que la regla de subcapitalización quedó fuera de lado a partir hasta el 20, perdón, y a partir del 21 se aplicó el evita. Precisamente lo que se buscaba con ese dispositivo en el año 2018 era un poco generar, a ver, riesgo. Habían esquemas que la administración había dado. Recuerdan que los esquemas de alto riesgo fiscal que se dan, el último que se actualizó en octubre del año pasado, bueno, la administración vio que había conductas y comportamientos que intentaban de alguna manera manejar esta deducibilidad de intereses. Entonces, la aplicación, la idea era combatir la evasión y la ilusión y no buscar un criterio discriminante para efecto de la aplicación del límite o de un nuevo límite para deducibilidad. Entonces, si bien es cierto, se aplicó para el año 2021, ya no era el triple del patrimonio, sino el límite era un 30% de la evita tributaria del ejercicio anterior. Si estamos hablando del 2022, tiene que calcular el evita tributaria del 2021 y que provengan inclusive de operaciones con partes vinculadas o independientes o en general todo tipo de endeudamiento. Ahora, un tema que a mí sí no me gustó es que la definición de evita no tiene nada que ver con evita. ¿Por qué? Porque ¿qué se le evita? Bueno, el evita en realidad, desde el punto de vista financiero, es un indicador, sí, que significa Earnings Before Interest, Taxes and Depreciation and Amortization, que no es otra cosa que las ganancias antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. Sí, todas las ganancias menos las provisiones técnicas, si se quiere, menos los impuestos. Eso es el evita como lo conocemos todos en el ambiente, en el ámbito, perdón, financiero, si se quiere, econométrico en todo caso, y que inclusive ahora, y que inclusive se suele utilizar para establecer flujo de caja neto descontado o valor presente. ¿Por qué? Por flujo puro, que también va a colisionar con el tema de la modificación de la norma para valorización de acciones cuando no cotizan en bolsa, pero en fin. Pero, según los términos del decreto legislativo 1424, el evita es A, el resultado de calcular la renta neta luego de efectuada la compensación de pérdidas, ok, más los intereses, depreciaciones y amortizaciones. Eso fue lo que salió en líneas generales en aquella época, que no tenía nada que ver con el evita financiero como lo conocían. Sin embargo, adicionalmente, el 30 de enero del 2021, por estos temas de imprecisiones que hubieron y las dudas que hubieron en la aplicación, salió el Decreto Supremo 402-2021, que modificaba el reglamento de la ley del impuesto a la renta y encima hacía modificaciones al EBIT. Y lo que dijo ese decreto fue, muy bien, el evita se calcula entonces adicionando la renta neta del ejercicio luego de efectuada la compensación de pérdidas, etcétera, etcétera, el interés neto. Ojo, el interés neto. Y viene la pregunta, ¿y cuál es el interés neto? Bueno, esa es la diferencia, el neto entre intereses por ingresos, intereses por gastos. La depreciación y la amortización que hubiesen sido deducidos para esa renta en ese ejercicio, la tengo que devolver, casi casi como un extorno. Y en los casos en que el ejercicio gravable el contribuyente no tenga renta neta, es decir, tuviste pérdida cero, o habiendo tenido el importe de las pérdidas, absorbe tu renta, por la compensación, el evita debe ser igual a la suma de los ingresos netos, suma de los ingresos netos, otra vez, ingresos netos, depreciación y amortización deducidos en dicho ejercicio. Solo eso. Ya no me considero lo demás. Ok. En fin, me enredaron o nos enredaron más la figura de cálculo, pero lamentablemente la norma es la norma y había que cumplir. Entonces, para deducción de intereses yo tengo en principio una regla general, ¿ya? La regla general del artículo 37, ¿cuál es? El inciso A se aplica para sujetos con ingresos menores a 2.500 UIT. Recuerden, los que tienen ingresos por menos de 2.500 UIT no aplican a regla, ¿de acuerdo? No aplican evita. Así que, por si acaso, no se olviden. Estamos hablando casi casi de MIPE, para MIPE, para NIS para MIPE, casi casi porque es 2.300, acá es 2.500, más o menos por ahí. Luego, en el caso de
que tengas ingresos iguales o mayores a las 9.500 UITs, aplicas EBITDA. Y el decreto supremo 402 también dijo que hay una forma de cálculo especial cuando hay renta neta negativa o pérdidas, así que es lo que acabo de mencionar respecto de que solamente tomas los ingresos netos más depreciaciones y amortizaciones. Y hubo además un cálculo excepcional para el ejercicio 2021, una pequeña excepción para el 2021. Sí, porque ese año lo que se dijo, aparte de la regla específica, es que en el 2021 las empresas solo pueden deducir como gasto por intereses netos del 30% y que la regla no es aplicable para contribuyentes cuyos ingresos, como lo he dicho, no superen los 2.500. ¿Qué se define por intereses netos? Era la gran pregunta. Y lo que intento ilustrar con el ejemplo es claro, si yo tengo gastos por intereses y tengo ingresos por intereses grabados, el gasto neto por intereses es 342.000 en este caso, porque estoy haciendo una resta. Eso es el interés neto o gastos por intereses netos que se podrían aplicar. Y eso es lo que se tenía que utilizar inclusive para este año. ¿Por qué menciono el 21? Porque recuerden que van a tener que calcular evita el 21 para este ejercicio 2022. Ingresos netos, 2.500 ingresos netos como concepto general. A ver, normalmente cuando te hablan de ingreso, la norma siempre va a hablar en términos de ingresos netos, en este caso. O sea, todo tu elemento 7, para ser más exactos, porque recuerda que el término de ingresos netos se define también en norma por aplicación de la suma algebraica del elemento 7, ¿cierto? Todos los 70 positivos y los menos los 70 negativos. A ver, ¿qué es evita tributario? Ok, lo que me decía el evita, de acuerdo por definición de norma, era muy sencillo. Era lo que tendríamos que hacer es utilidad de renta neta, 650.000, adiciones, por ejemplo, en este caso, súmale las adiciones, le quitas las deducciones, ¿no es cierto? Tienes una utilidad nueva por efecto de adiciones y deducciones. Ahora, quítale las pérdidas compensables, súmale los gastos por depreciación, como que se los devuelvo, ¿se dan cuenta? Súmale los gastos por amortización y tengo ingresos netos. Ah, ya tengo evita tributaria. Eso es evita tributaria. ¿Ya? Supuesto de que yo estoy trabajando con los ingresos netos que se los mencioné hace un ratito. ¿De acuerdo? Es el mismo ejercicio. Lo estoy trayendo acá, 342.000, y yo obtengo el evita. Ese no es el límite, ¿ah? El límite es el 30% de eso. Ahorita voy a verlo mejor, de mejor forma con el casito. A ver, si los préstamos están por encima del EBITDA y estos son en dólares, tendría que reparar también la pérdida por diferencia de cambio. Si el préstamo fuera en dólares, adicionalmente pasa con los préstamos por encima del EBITDA. No se ha precisado el tema, Karina, solamente se ha hablado del préstamo. Ahora, el endeudamiento, a ver, vamos por partes. El endeudamiento por préstamos no es el capital, el endeudamiento por préstamos son los intereses, ¿de acuerdo? Ese es el límite está para eso, ¿de acuerdo? Intereses precisamente por gastos o gastos por intereses. Y el límite se aplica para ese rubro. Si hay préstamos en dólares, se entiende que la diferencia de cambio aporta al interés porque, entre comillas, hace un total, independientemente de su provisión en otra cuenta, y ahí no habría mucho que discutir si no se toma del todo, evidentemente. Eh, Manuel, ¿qué pasa si el 2021 superé los 2.500 UITs y reparé intereses en el 2022? ¿Superé 2.500 esos intereses reparados son deducibles? A ver. Si el 2021 superaste, a ver, si el 2021 superaste los 2.500, entonces tendrías que aplicar el EBITDA del 2020, ¿no es cierto? Para poder determinar eso. Si el 2022 superaste los 2.500, como entiendo de ingreso neto, tienes que aplicar el EBITDA del 2021. Así de sencillo. Si es que superaste, no es la regla para que tengas límite de intereses. Lo que sucede es que si superaste los ingresos netos, aplicas EBITDA. Si al aplicar EBITDA, tu límite está por encima de tus gastos por intereses, aplicas todos. Pero si tus gastos por intereses están por encima del límite, que es el 30%, pues los preparas y no hay más que discutir. Para que nos hagamos un poquito mejor la idea, permítanme ilustrarlos así. Por ejemplo, mi estudio adquirió en el año 2022, tiene un financiamiento con el Banco de Crédito y genera intereses por 1.000.000 y un contrato de mutuo con terceros que genera además gastos por intereses por 489.900. Antojadiza la cifra. Y la pérdida asciende a 200.000. Bueno, tuve pérdida. Asimismo, no ha obtenido ingresos por intereses.
cero ingresos por intereses, se pide determinar el gasto por intereses deducible para el año 2022, considerando que en el 2021 tiene una pérdida de 256.000, adiciones por 130.000, deducciones por 65.000, depreciación por 800.000 y amortizaciones por 113. Ok, entonces yo tengo que empezar por lo siguiente. Los gastos por intereses son 1.489.000. Ok, perfecto. Ahora bien, la utilidad o pérdida neta referida al 2021, entonces es de 256.000, las adiciones 130.000, las deducciones son 65.000. Tengo una nueva utilidad calculada de 191.000, producto de las adiciones y deducciones. Luego, tengo gastos por depreciación que están como datos del ejercicio por 800.000, gastos por amortización 113.000 y los intereses netos, ¿recuerdan? Son 1.489.000. Tengo un evita tributario por 2.211.000, ¿de acuerdo? Si fuera la figura esa, entonces tendría que aplicar el hecho de que los gastos por intereses netos, frente al límite, que sería solamente el 30% del evita tributario, tendría que generar una adición por 826.000. Si lo quieren ver de manera más práctica, el gasto por intereses netos, límite del 30%, adición 826.000, finalmente, ¿qué pasaría con esa renta neta del ejercicio? Yo tengo 191.000 en contra, pero por esa adición por intereses, por límite, por aplicación, puede tener una renta disponible de 635.330, lo cual evidentemente lo que advertíamos en aquel entonces es, va a ser bastante fuerte e intenso el hecho de que tengamos que observar en algunos casos que el evita convierte una pérdida en una utilidad. Ahora bien, por acá había una pregunta pendiente respecto de, eh, tenemos perdón, una pregunta pendiente de Manuel, me parece, si era respecto de provisión de cobranza dudosa. Pierdan cuidado por el material que va a ser compartido, ¿no? Ok, en cobranza dudosa, lo primero que tenemos que acreditar, recuerda de la fehaciencia, ya, acá van a combinarse causalidad y fehaciencia, ¿ya? Porque la fehaciencia sí va a tener que estar vinculada a la información o documentación, obviamente, de las deudas que están en cobranza. Pero lo primero que tengo que demostrar para efectos de causalidad es que las operaciones hayan sido realmente, o sea, hayan ocurrido, perdón, y estén debidamente sustentadas, lo cual, como decía yo, implica fehaciencia, además de toda la información que pudiera estar dándole fortaleza precisamente a esas facturas o, en todo caso, comprobantes de pago como cotizaciones, notas, guías, etc. Pero además, la norma me pide que yo debo acreditar el riesgo de cobranza. Y el riesgo de cobranza puede darse respecto de que la deuda esté vencida, que haya habido gestiones de cobranza infructuosas, dificultades financieras del deudor, y a eso yo puedo apelar precisamente a las centrales de riesgo, que haya morosidad otra vez con el mismo, protesta de documentos, inicio de procedimientos judiciales y otros como certificados de propiedad. Ok, entonces, eso sí va a ser importante de que lo tengamos a mano. Pero recuerden que el tratamiento de la prohibición de deudas tiene dos segmentos, el segmento de lo que dice la ley y el segmento de lo que dice el reglamento. Para la ley, sí es permitida la deducción de las provisiones, evidentemente por deudas incobrables, siempre y cuando se determinen las cuentas a las que corresponde y se cumpla con las condiciones que señala el reglamento. O sea, la ley te dice, ojo, no basta lo que dice acá, sino también el reglamento. ¿Y qué dice el reglamento? Bueno, en principio, los requisitos para que tú hagas la provisión es, primero, que la deuda se encuentre vencida. Ojo, y ahí tenemos un primer problema. Ahora es mucho más adecuado el hecho que en la emisión electrónica yo tenga que fijar fecha de vencimiento. ¿De acuerdo? Fecha de vencimiento ahora sí hay, ¿no es cierto? Si es al crédito. Si es al contado, no hay nada que discutir, pero si es al crédito, se fija fecha de pago, en cuyo caso se asume como fecha de vencimiento. Pero normalmente había políticas en las que no se establecía ello. Y además se tenga que cumplir con alguna condición que fija el reglamento. Dos, además, hay que tomar en cuenta que la provisión al cierre de cada ejercicio figure en el libro de inventarios y balances de manera discriminada. Cuando yo digo de manera discriminada, es que en su libro de inventarios y balances, sea físico o sea electrónico, tiene necesariamente que tener documento a documento el detalle de esas facturas que están por caer en incobrabilidad porque van a ser materia de provisión. Bueno, tiene que estar detalle por detalle, uno por uno, si no, no se acepta. ¿Y cuáles son las condiciones del reglamento? Bueno, primero, ojo,
Estas condiciones no entran en conjunción, basta una de ellas, pero yo siempre voy a recomendar no cumplan solo una. Pueden cumplir cualquiera y ya cumplieron la condición del reglamento. Yo voy a sugerir no solamente una, traten de cumplir más de una. Primera condición que pueden ustedes cumplir es que se demuestre la existencia de dificultades del quien les debe para poder cobrar. Tendrían que hacer análisis periódicos y esto se conjuga con el segundo, ¿ya? Porque el segundo es demostrar la morosidad del deudor, que evidencie las gestiones de cobro infructuosas. Lo primero puede estar vinculado, por ejemplo, como les decía, a las centrales de riesgo, Equifax, Sentinel, y en cuyo caso ahí ustedes demuestran, bueno, este señor tiene problemas, pues no, está fuera de foco para que pague. Pero además tengo carta uno simple, carta 2 simple, carta notarial 3 y nada, tampoco me ha querido cobrar. O que hayan podido realizar el protesto del documento, si corresponde protestar el documento, pagarés, letras, o que hayan iniciado procedimientos judiciales de cobranza, ¿sí? O que la deuda esté vencida más de 12 meses. Y por eso les decía, el vencimiento es sumamente importante. Han habido casos en los cuales anteriormente se emitían los comprobantes de pago de manera manual o no electrónica, vamos a ponerlo así, y lamentablemente no le ponían fecha de vencimiento. Y esa era una condición un poco más complicada de poder acreditar. La fecha de vencimiento ayuda un montón para cumplir, si se dan cuenta, de esta condición ahora, por lo menos la última. Pero insisto, no hagan una sola, conjuguen las condiciones. Mínimo dos, si pueden más, enhorabuena. Es una recomendación saludable, no hagan solamente, no se satisfagan con cumplir solamente una de ellas. Las deudas contraídas, a ver, pero, perdón, no van a poder hacer incobrabilidad, no hay provisión cuando las deudas son entre partes vinculadas. Entre partes vinculadas no existe provisión de cobranza dudosa, no puede, ¿de acuerdo? Tampoco hay cobranza dudosa cuando la deuda está afianzada, es decir, garantizada, derechos reales, carta fianza, no hay esa, no pueden proceder a incobrabilidad. Tampoco las que hayan sido renovadas o hayan sido prorrogadas, pero tiene que haber documento de renovación o de prórroga, tampoco pueden caer en provisión de cobranza dudosa. Lo siento, no lo pueden hacer. Cuando se produce una reprogramación o refinanciación, es que se otorga facilidades de pago y las deudas vencidas de un deudor a quien el mismo acreedor concede nuevos créditos. Si ustedes tienen a alguien que les debe y le concede un nuevo crédito, fueron. Ya no pueden hacer incobrabilidad porque ustedes mismos le han dado más plazo automáticamente, si se quiere, para ver esa lectura de esa forma. Y lo otro son los castigos. Recuerden que primero es la provisión y el siguiente ejercicio, para ponerlo en términos prácticos, es castigo. ¿Y qué es el castigo? Bueno, el castigo es que limpian ustedes o purifican su cuenta. Se requiere que la deuda haya sido provisionada, ya está, eso es un ejercicio. Recuerda que tiene que cerrar y tiene que estar entallada. Bueno, tiene que pasar ese ejercicio, no puede ser el mismo. Y que haya sido, y además que se cumplan las condiciones de que se haya ejercido las acciones judiciales pendientes hasta establecer la imposibilidad de cobranza, salvo que es inútil hacerlas porque el monto es menor a 3 bits. Y cuando haya sido condonada en transacción, en cuyo caso, si fuera necesario, se emitirá la nota de abono que corresponde. Eso es importante que lo tomen en cuenta para efectos de los castigos, pero en cuyo caso están perfectamente habilitados. Había una pregunta pendiente respecto de cobranza dudosa. Yo sé que se me ha ido un poco el tiempo, pero este tema es bastante amplio. Había una pregunta pendiente sobre cobranza dudosa. ¿Qué me dijeron? Buenas noches. Ahí está, Manuel. En caso de cobranza dudosa, ¿qué pasa si no se registró la provisión en su año? Lo siento. Y ahora se quiere ajustar contablemente. ¿Es válido ello para deducción? No. En realidad, no es válido para ese año, sería válido para este, siempre y cuando cumplas todas las condiciones y requisitos que acabamos de hablar. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que, a ver, si el año 2021 se te fue y no pudiste hacer provisión de cobranza dudosa, ok, ya no la puedes hacer. Pero tendrías que haber cumplido todos los requisitos en este año 2022 para hacerlo. ¿De acuerdo? Y se pueda deducir este año. Si tú la haces, pero no cumples con los requisitos, tampoco la puedes deducir y en cuyo caso generas una edición temporal hasta que el 23 puedas regularizar esas omisiones. Ojo, no confundan provisión de cuentas de cobranza dudosa, tributariamente hablando, con estimaciones de cobranza dudosa por aplicación de NIF, que son dos cosas distintas. Recuerden que por aplicación de NIF son estimaciones y todititas son perfectamente válidas.
Pero si esas estimaciones, por aplicación de políticas, procedimientos que ustedes establezcan otra vez, política, no cumple con los requisitos de la ley y el reglamento del impuesto a la renta para ser considerado como gasto deducible, tampoco puede deducir, por si acaso. Karina me pregunta, ¿tenemos facturas por cobrar del 2016 físicas? Se ha notificado el cliente y responden a unos casos que necesita la orden de servicio. ¡Wow! No contamos con ellos, se perdieron los correos y en otros casos responden que ya no pueden gestionar el pago porque no se respondió oportunamente las observaciones con las cartas notificadas y respuestas a los clientes. Cuando te han respondido eso ya tienes prueba que demuestra que no hay cobrabilidad. Adicionalmente, valida en todo caso si tienes vencimiento o cualquiera otro de los requisitos que hemos mencionado en el reglamento para que puedas hacer la provisión de cobranza dudosa. Sugeriría que hables con el cliente cuando te responde que necesitan la orden de servicio, que mejor, obviamente, porque eso ya me parece una dilatación, te diga, no la vamos a poder pagar porque están fuera de plazo. Eso va a ser mucho más contundente para que puedas efectuar la provisión de cobranza dudosa y puedas empezar a purificar tu cuenta, estimada Karina. Muy bien, entonces, hasta este punto hemos podido llegar el día de hoy. Permítame reiterar mi mayor deseo de que hayan las damas que han podido participar a través del Zoom y las que nos siguen por redes sociales hayan podido pasar un excelente día. Hoy día se conmemora, por ahí me corregían, no se celebra, pero yo creo que la mujer debe ser celebrada por todo cuanto vale, como se los expresé en el grupo de WhatsApp, por todo lo que nos han brindado y por porque son invalorables simplemente y se lo merecen. No solamente hoy, sino todos los días de nuestras vidas, inclusive para aquellas que partieron y que nos miran desde el cielo, como el caso de mi madre. Y cómo no, a esa mujer que tenemos al lado que nos soporte y aguanta, como es el caso de mi esposa. Dicho esto, espero que hayamos tenido un buen comienzo respecto de gastos deducibles el día de hoy. Recuerden, la próxima semana nos vemos con gastos deducibles, segunda parte, porque voy a seguir avanzando. El primer tema que toco la próxima semana, mermas y desmedro, y seguiremos hasta donde nos dé ese día. Permítame ponderar el material y de ahí volveremos en una última sesión, justo una semana, me parece, antes de que se venza la DJ, con la última parte respecto de gastos deducibles para efectos de rentas de tercera categoría. Por mi parte, muchísimas gracias por su gentil asistencia. Los espero el próximo miércoles a la misma hora, 9 de la noche. Y pierdan cuidado que el día de mañana más tarde estamos compartiendo con ustedes el material que ha servido para leer el programa del día de hoy. A ustedes, muchísimas gracias por su participación. También, dicho sea de paso, a quienes nos siguen por redes sociales, nuestro agradecimiento, como siempre, al estudio McDowell Isla de Asociados, al estudio Rivero MDL Asociados, al Colegio de Contadores Públicos de Lima y, como no, a Lucio Garro por su gentil soporte en en todos estos programas que venimos desde postrimerías del año pasado. A todos ustedes, nuevamente, muchísimas gracias y hasta la próxima semana. Buenas noches.